Bienvenidos a escuchar el podcast de Oña Rodríguez Ingeniería Automotriz. Exploramos mentes brillantes, máquinas revolucionarias y momentos claves que cambian vidas. Un espacio para conocer historias que transforman el mundo de los negocios. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy el profe Cristian Moña. Sean todos bienvenidos a nuestro séptimo programa de la primera temporada del podcast de Oña Rodríguez. Y vamos a abordar unos temas muy importantes, así que voy a dar la bienvenida al profesor Pablo Ceballos, ¿sí? Le admiro mucho y vamos a aprender muchísimo, amigos, amigas y amigos emprendedores, empresarios. Quédate porque va a ser un capítulo espectacular. Así es que, por favor, bienvenido, profe Pablo. Muchas gracias, Cristian. Con gusto. Bueno, mi nombre es Pablo Ceballos, ya lo dijo. Soy psicólogo de profesión, con una cierta diferencia. Soy psicólogo clínico de formación, pero por azares de la vida me tocó intervenir en la empresa en algún momento. Y fue un espacio donde realmente me agradó mucho y me sentí muy realizado. Y desde hace 10 años atrás, pues, he buscado la manera de incursionar a través de la psicología para el desarrollo de distintas habilidades en todos quienes integran las organizaciones. Y mi tema más específico son el desarrollo de habilidades o competencias blandas, que son tan importantes como las competencias técnicas. Aquí quiero hacer un paréntesis. Muchas veces nos fijamos más en lo que es el estudio técnico de las cosas, por ejemplo, armar procesos, cómo desarrollar mecanismos financieros, por supuesto, que está muy bien, es excelente. Sin embargo, a veces nos olvidamos de la otra parte que es muy importante, que son nuestras habilidades o competencias de adaptación. Cómo las personas, cómo el líder pueden llegar a la gente a través de su mensaje y generar trabajo en equipo, generar cohesión de grupo y a la vez hacer que la gente comparta propósitos en común, que es muy complicado en este medio, en esta época sobre todo tan individualizada y que la gente se enfoque en resultados rápidos. Sí, muy bien, muchas gracias, una amplia trayectoria y bueno, ahora que estamos con este entorno, ahora estamos con esta pregunta de plantearnos que en realidad estoy preparado para liderar la empresa. ¿Por qué le hemos planteado esto? Y quería invitarle a usted y aparte de eso decirle que yo le admiro mucho por su trabajo. Es más, por lo que nos impartió en clase queda totalmente comprobado, como usted decía, que muchas veces los profesionales en entornos cambiantes, en crisis internas y externas de las empresas, hay que ponernos a analizar porque si estoy realmente preparado no solo para dirigir la empresa, sino para dirigir un área que me dan una gerencia, estoy apto para liderar un equipo de trabajo. Entonces se me surge esta necesidad de plantear esta pregunta para todos nuestros amigos oyentes, que tenemos, que son emprendedores, que son empresarios y muchas veces les llega y le dice, en realidad lo estoy haciendo, o qué me fui a meter, ¿por qué? Entonces aparecen este tipo de cosas. ¿Cómo puede ser el autoconocimiento, profe, desarrollarse ahí? A ver, has topado un punto muy importante. A veces uno se desarrolla como emprendedor porque me tocó. Claro. Porque lastimosamente nuestra educación está enfocada para buscar un trabajo y ser dependientes, ser personas que dependemos de otras personas, y no ha sido un proceso educativo para desarrollar habilidades que me permitan ser emprendedor como tal. Entonces a veces me tocó. Sí. Y hay gente en ese camino que tiene un talento innato. Hay gente que tiene una visión, tiene ciertos componentes que lo hacen un verdadero líder y un verdadero emprendedor. Sin embargo, hay otras personas que creo como yo, como tú, nos hemos ido formando y hemos ido trabajando estas habilidades para poder desarrollarnos en este espacio tan complejo que es el emprendimiento. Entonces yo voy ya de emprendedor como 10 años y obviamente eso requiere una preparación constante. Claro, así es. Involucra una lectura muy buena del entorno para mirar en dónde hay oportunidades. Y sobre todo ya topaste una palabra clave. ¿Qué tan bueno soy para tomar decisiones en entornos cambiantes? Así es. Es decir, el mundo hoy cambia tan rápido
que yo debo estar preparado para asumir actitudes y tomar decisiones en corto tiempo. Pero no significa que lo puedo tomar de una manera muy... A la ligera. A la ligera, debe ser con mucha responsabilidad. Así es. Ahí viene la teoría, ahí viene la parte técnica que nos da la metodología, pero ahí viene también tu capacidad adaptativa, tu personalidad, para saber en qué momento lo haces, con quién te apoyas, saber leer los escenarios, como te decía. Sí. Y aquí ya dijiste la palabra clave, el autoconocimiento. Conocer mis fortalezas, pero también de qué pata cogeo. Así es, Sí. sí, porque hay que hacerse, como se dice, un fódano, profe. Pero a veces la gente, me pasa mucho, yo te contaba Claro. antes de empezar la entrevista, yo trabajo mucho en deportes, ¿no? Sí. Y resulta que a veces muchos deportistas piensan que están en un nivel muy alto y se crean, en psicología se llama un falso positivo, una imagen que yo pienso que soy, pero Claro. que en realidad no. Por lo tanto, el autoconocimiento involucra primero un análisis mío, profundo, interno, introspectivo, Sí. de mis condiciones, pero también debe ser apoyado por la gente que realmente pienso que me valora, porque la gente que te valora te dice la verdad. Así Entonces, es. un reconocimiento de esas fortalezas, de esos rasgos. Pero acá, y si tú me lo permites, si alguno Sí. de las personas una de las personas ahí podemos hacer al final un sorteo, Sí. quiere hacer una evaluación de personalidad. Claro, vean, Para- tenemos sorteo, ¿eh? Sí, para conocer sus rasgos de personalidad, que básicamente son 5 que debemos considerar. La responsabilidad, Correcto. la adaptación a entornos o apertura al cambio que se llama, Correcto. mi capacidad de relacionarme con la gente, extroversión, introversión. También viene mi capacidad de formular nuevos retos, nuevas propuestas. Claro. Entonces, en base a esos rasgos, yo debo identificar en qué nivel, en qué estoy fortalecido y en qué debo mejorar. Así Entonces, es. ahí tengo un espacio para darme cuenta de, no sé hasta qué momento estaré preparado para ser líder o no. Y otra cosa también viene la experiencia, ¿no? La universidad te da ciertas bases, pero el camino te va enseñando muchas cosas. ¿ya? Claro, así es. Entonces, la experiencia va. Y es importante dejarse guiar por la gente que ya ha pasado, conocer el caminar de otros emprendedores, precisamente para minimizar los errores o los riesgos, Sí. ¿no? Pero a pesar que siempre se va a dar, siempre Claro. se va a dar. Así es que quédense, amigos, interactúen aquí en la cajita de comentarios. Tenemos 5 valoraciones con el profe Pablo que les va a quedar súper bien y ahí vamos a ir desarrollando y es más, les va a servir. Y ustedes preguntaron esto y lo otro. Ya. Así es que vamos a empezar. Pero bueno, muchas veces hay dueños de negocios, digamos así como usted dice, que les tocó o tienen esa parte innata que nacieron con ese don. Pero muchas veces tener este propósito de una planificación, buscar cómo organizarse uno como emprendedor, porque simplemente muchas veces uno está administrando, pero en lo que está administrando le aparece un fuego, coge y, como se dice, se acaba este problema, lo apaga, va al siguiente problema, lo apaga, y en realidad al terminar del día termina muerto, y dice, puta, que en realidad, ¿qué hice? ¿Administré? ¿O le solucioné los problemas a los colaboradores? Entonces, ¿qué se puede decir como que decimos prioridades, digamos, ahí, no? A ver, hay algo que hay que entender, Ya. Cristian. Nuestra cultura ecuatoriana no es una cultura de planificación. Así es. Es como que una cultura de que ensayo-error. Exacto. Llamémoslo así, de ensayo-error. Y cuando uno desea ser emprendedor, Ajá. tiene que tener muchas bases. Claro. Primero, para identificar sus fortalezas sobre qué producto o servicio vas a ofertar, Ujú. ¿ya? Entender con este producto o servicio qué necesidades vas a cubrir de tu cliente y eso Sí. saberlo transmitir en los mensajes, ¿ya? Aparte de eso, necesitas entender la dinámica del mercado, cómo están Sí. tus competencias y qué valor agregado le vas a dar a tu producto o servicio, ¿ya? Así. Una serie de situaciones. Entonces, tener primero un conocimiento técnico, un conocimiento básico del emprendimiento, todo te digo algunas asignaturas en este Claro. caso, por ejemplo, presupuestos, finanzas, estudio de mercado, atención al cliente, una serie de bases te va a ayudar mucho para evitar Sí. este tipo de situaciones, pero la otra es de planificar bien y establecer propósitos y metas que estén acorde a tu realidad. Claro. Entonces, esto se llama en psicología la zona de desarrollo próximo, que Ajá. significa que yo debo proyectarme a hacer cosas que tenga ya una base para poder cumplirlas, Claro. que tenga unas condiciones.
Acá incluso muchas políticas, te hablo del campo educativo, muchas políticas se han tomado porque queremos copiar modelos, pero la realidad es diferente. Claro, no, pues el entorno está diferente, claro. Entonces, tener ese conocimiento previo del lugar donde yo voy a interactuar, la gente con la que yo voy a interactuar, planificar en base a mi realidad, al equipo con que cuento, a las condiciones que tengo, me va a ayudar mucho primero a no desgastarme demasiado y a limitar que se produzcan demasiados riesgos. Entonces, mira, lo importante de tener una planificación y un guía y una orientación. Te puedo contar que aquí te decía en el lugar que nos conocimos, claro. que en el lugar que nos conocimos, pues ha desarrollado muchos cursos gratuitos, sobre todo para mujeres, ¿no? Sí. Que ha querido involucrar a la mujer en esta parte de desarrollo económico, incrementar su visión dentro de la sociedad. Y son cursos gratuitos que las personas pueden acceder. Y obviamente eso hace posible que este conocimiento técnico les ayude a correr riesgos, pero con una mayor, ¿cómo llamarlo? Con una mayor solvencia y obviamente... Y de manera más profesional. Y de manera más profesional. Claro. Entonces, es importante tener esto y que es importante planificar. Eso es algo que no podemos dejar. Los profesores planifican, los doctores planifican, todos planifican. Claro, así es. Pero escenarios, ¿no? A y B. Exactamente. Así que esa es una de las cosas que deberíamos trabajar y sobre todo educar a las personas para eso. Sí, porque justamente como usted decía, a mí me pasó algo similar, porque en realidad yo era ingeniero automotriz de base, bueno, ya sabía bien la mecánica, digamos, aprendía la experiencia, y de paso también soy profesor en la universidad, y me decía, no estoy conectando con los señores estudiantes, llegando lo que yo sé de ingeniero automotriz, pero usted sabe que un ingeniero no está preparado para dar clases. Sí. Porque tiene que estudiar el orden de la educación y de la filosofía para poder tener esa conexión. Entonces seguí también el doctorado. Después de eso digo, bueno, ya aprendí la tecnología administrativa que aplicamos. Pero digo, ¿qué más hay, profe? Porque ¿qué más? Entonces usted me veía en clases, a ver, cuénteme. Y yo, escucha activa. Y me seguí el MBA. Entonces ahí en la universidad y con los profes yo les he invitado con mucho, le digo, porque siempre uno debe prepararse en función de las necesidades que van apareciendo. Y muchas veces, como le decíamos, lo que última me faltó era educación, ¿cómo era, Mayrita? Comunicación social, pero bueno, lo prometo. Ahora, viene una situación que hay que reflexionar, Cristian. Sí. Y una vez, y llegó, mira, que me hizo caer en cuenta a mi señora madre de algo. ¿Ya? Me dijo, oye, Pablo, ¿tienes tantos títulos? Y solo me dijo eso y claro. me puso a pensar. Dijo, ¿tienes tantos títulos para qué? Y me hacía este comentario porque ahí yo me di cuenta hace 10 años que algo faltaba y era esta capacidad de saber llegar a la gente. Tú puedes tener todos los títulos, puedes saber todas las metodologías, pero es un arte. Por ejemplo, hablar en público es un arte. Así es. Sí, es un arte. Y ahí tengo mi principal profesor, que fue mi papá, ya. que hoy de chiste a chiste dice, tú me has superado en eso. Digo, obviamente. Qué lindo. Sí, claro, pero después me ponía a pensar que había otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo resuelvo un conflicto? Tienes libros. Le recomiendo un libro que es genial, que se llama Álzate al conflicto, de una universidad española. Lo recomiendo que lo revisen. ¿Ya? Pero tú te preguntas que te da la metodología. Sí. Pero otra cosa es cuando cuando estás conversando con la gente, sí, te dice, para llegar a un acuerdo debes hacer esto. Pero cómo te conectas con la gente, ese es un arte que hay gente que lo tiene innato, pero que a otros nos cuesta llegar a eso. Y me daba cuenta que a veces lo técnico sí es muy importante, pero si no vas conectado con lo otro, se fracasa, porque no hay la línea, como se dice, directa para poderles llegar el mensaje adecuado, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, son situaciones que debemos ir entendiendo. Y como te decía, a veces hay situaciones de conflicto que debemos de resolver, y los emprendedores estamos en el día a día, se generan muchos conflictos. Lo importante es hacer acciones que nos puedan ayudar a prevenirlo. Así es. Pero cuando ya se nos da el conflicto, tenemos que aplicar ciertas cosas. Una de ellas primero es escuchar. La escucha activa siempre. Sí, y que está tan de moda, ¿no? Todo el mundo te habla de escucha activa, que sí, que ya, listo. Pero la verdad es, estábamos en el curso, ¿te acuerdas que les decía? Que escuchamos para responder, no para comprender. Así es. Entonces, ahora darse el silencio es tan importante dentro de la escucha,
¿ya? Para poder entender por qué se produce ese conflicto, entender las causas madres, que les llamamos así, mirar qué recursos tenemos para poder resolver e ir ubicando de acuerdo a nuestras condiciones las soluciones apropiadas, no para apagar incendios, sino para realmente arreglar esas situaciones. Arreglar, sí, porque justamente hay que tener esa parte de saber adaptarse, ¿no, profe? Porque si uno en realidad no es un líder inteligente que nosotros podamos decir qué proceso llevo, ¿no? Para conocer mi equipo, para darles estos problemas, porque muchas veces yo veía unos podcasts que le admiro mucho al ingeniero Carlos Slim de México, y él decía, mi éxito fue siempre escucharles a todos, porque cuando yo me quedaba en silencio, yo ya tenía la idea de qué está pasando, porque comprendía. Y después decía, bueno, entonces ese es el problema, entonces hoy día vamos a ejecutarlo esto y ahora te encargas tú de hacer esta solución. Y fíjate, Cristian, que pasa muchas cosas especiales. Por ejemplo, yo conozco muchos líderes que su empresa resuelven problemas todo el tiempo, pero a veces en su casa no. Sí. O a veces, como dice el profesor, enseña súper bien en la clase, pero a los hijos no se puede, no hay esa conexión. Y no deberíamos. No, así no es. deberíamos ser así. Por ejemplo, me acuerdo que cuando mi papá me quiso enseñar a manejar. Ya. No saltes mucho el embrague. No, pero dañaban y teníamos trabajitos nosotros. Claro, pero sí, te das cuenta entonces, qué importante es todo esto, ¿no? Sí. Saber la teoría, saber todo, pero saber llegar, sí tiene sus situaciones. Sí. Y por ejemplo, que con mi amigo que me acompaña acá, sí, no sé si lo puedes enfocar. Claro, ¿no? sí. Él también dice, sí, Mayrita, todas las muy bien. Vea. Pero Sí. somos amigos porque él conoce también como soy yo también. Así ¿sabes? es. Lo que me molesta, lo que me enoja, lo que me fastidia, ¿ya? Y aprendes a lidiar con eso, ¿no? Claro. Entonces, acá, dentro de manejar conflictos dentro de una organización, es muy importante escuchar, conocer a tu gente, para saber, porque tal vez de la forma que te hablo a ti, no es la que le debo hablar a Mayrita. Tal vez debo saber usar otro lenguaje. Esa es mi capacidad adaptativa. Así es. Y uno de los errores que se comete en los conflictos es que ya llegaste a un acuerdo, ya pusiste las normas, claro, pero no se le da seguimiento. Ahí está el problema. Claro, entonces puede Quedó ser flotando y como ya no me dijo nada, ya ahí vuelvas a reincidir. vuelve. Entonces, Ajá. el seguimiento es una parte fundamental para muchas situaciones dentro del emprendimiento. Por ejemplo, en la atención al cliente es vital el seguimiento a los clientes. Hasta no darle la solución y la compensación que muchas veces exactamente. tienen. Claro, sí. Eso. Pero a veces, digamos, esto con el tema de ser la escucha activa y todo lo más, comprenderle, también hay que saber negociar, pues, profe, interna y externamente. Exactamente, y bueno, y ahí te dice, yo les invito a las personas que nos están viendo y nos escuchan, Ajá, ¿sí? Que revisemos algunas metodologías de negociación. ¿Cuál es la más usada en el mundo? La del método Harvard, dice Sí, usted. el Harvard, que es la que más se usa, porque es fácil de entenderlo. Claro. Son pasos muy sencillos, pero en el entrenamiento como tal, sí requieres muchas condiciones, ¿no? Así es, pero la teoría es muy sencilla de entender. Entonces yo les invito a las personas que nos están viendo y nos escuchan, que revisemos esta metodología de Harvard que nos invita a saber negociar para llegar a acuerdos ganar-ganar, ¿sí? Claro. Que eso es lo que se busca dentro de lo que es una organización, ¿ya? Y sobre todo, no nos olvidemos lo importante, separar a las personas de las situaciones. Muchas veces en un conflicto, el conflicto no es con el problema, sino es con la persona. Así es. Y ahí se vuelve un problema. Yo debo aprender a separar a la persona de la situación. Claro. Y eso parece tan simple, pero no lo es. No lo es, y a veces lo toman muy directo. Y eso también pasa, como decíamos en clase, profe, los feedback directos e indirectos, que se los lleva, no hay cómo aplicarlo en realidad a un tiempo definido o una organización definida, sino al país, de la cultural, digamos, que se habla, porque a veces aquí muchas veces somos muy sentimentalistas, ¿no? Dice, ya el jefe ya me habló, ni en la casa me han hablado así. Ahora yo ya me voy y tac, ahí sale. Fíjate, pero otro de los rasgos importantes que te decía que debemos conocer es nuestra, que está de moda, está de boga, pero se habla, pero bueno, yo veo que más se habla de lo que realmente se practica. Así es la parte de la inteligencia emocional, ¿no? Ya, es uno de los rasgos principales de las personas para convertirnos en líderes, en emprendedores, y es el hecho de saber cómo usar mi lenguaje, cómo usar mis actitudes, mis gestos, para saber comunicar las cosas con asertividad y de manera efectiva. Que la gente entienda que es un mensaje que yo busco que la persona mejore, que la persona se una al propósito en común, pero como te dije, es un arte.
que lleva tiempo, que lleva facultades. Cuando me dicen, aquí tienen que entrenar al equipo para que la próxima semana doy un curso en donde me dicen, la función es, usted debe entrenarles para que sepan decir las cosas a sus empleados. Exacto. Ese es el trabajo. Claro. Y parece tan simple y no lo es realmente. No lo es. Ya. Porque muchas veces ahí también vienen las sanciones, pues, profe. Sí. Directamente a veces ya, o sea, como dice, ya le he notificado y ya he hablado, conversado con él y no ha habido una conversación efectiva o no se ha podido describir cuál es el problema o no ha sido una acusación activa. Y entran las sanciones. Sí, una de las cosas, Cristian, en conflictos que tenemos grave error, la mayoría de personas, es que no documentamos, no dejamos todo escrito y validado. Por lo tanto, tú sabes que la mente es frágil, ¿no? Entonces me olvido. Lo importante cuando estás gestionando un conflicto, llegaste a un acuerdo y le vas a hacer seguimiento, bueno, ¿dónde está escrito? Claro. ¿Dónde está documentado? De tal manera que la persona o los involucrados no tengan manera de refutar eso. ¿Ya? Es que yo no me acuerdo que yo dije eso. No, señor, aquí está firmado por usted. ¿Ya? Y otra de las cosas también, cuando ya es necesario aplicar sanciones, hay que aplicarlas. Claro. Porque en psicología se llama la bola de nieve. ¿Qué significa esto? Cuando tú, y también se llama la evitación excesiva. Cuando tú evitas, dice, no le voy a decir a Cristian porque es mi amigo, no le voy a decir para evitarnos problemas. Listo. Llegas atrasado otra vez, no le digo a Cristian porque es. Y después, por no decirte tanto, ya ese problema se crea y se hace más grande. Porque cuando tenía que darle solución en su momento, por evitar eso. Pasa en las parejas. Pasan las parejas. Sí. No, digo, no, voy a evitar esto. Entonces ya, y ese problema se va haciendo más grande cuando ya la pareja se da cuenta, está en una dimensión muy compleja. Grande. Entonces las 5 personas, por favor, también pueden ir al tema de pareja. Les hacemos aquí, por ser fieles de escuchas de Oña Rodríguez, así es que yo te digo que me ha tocado, fíjate que me tocó tantas parejas, pero yo no soy un especialista en parejas. ¿Ya? Pero por coincidencias de la vida me ha tocado. Así es. ¿Ya? Así que es chistoso que te decía que a veces la vida te pone las cosas ahí. O sea, nunca fue mi intención hacer eso. Ni nunca fue mi intención entrar en una empresa, ¿no? Pero así por caminos de la vida tocó. Pero ahí, como se dice, usted dice que le tocó entrar a las empresas y todo, pero muchas veces hay que tener esas metas balanceadas, ¿no, profe? Porque usted diga, yo, a ver, ya llego ahora, aprendí esto, pero ¿qué más hay después? ¿Qué más hay? Quiero otra meta. Sí. Pero hay que comenzarnos a balancear las metas porque va a verte tener que llegar, como decía la física básica, el equilibrio. Las 2 componentes básicos de una organización. Ya. Tú no puedes obviar la productividad. Eso siempre. Que está en bajo resultados. Se evalúa en bajo de los resultados que logras. Tu productividad y el resultado. Ese es un componente importante. Pero el otro es el bienestar de tu equipo. Sí. Entonces muchas empresas que se enfocan solo en los resultados, tú ves, sí, los cumplen, pero ¿a qué costo? Y tú vas a ver usualmente que esas empresas tienen a veces mucha rotación de personal, porque no se logra compactar el grupo, porque nos olvidamos del otro aspecto que es importante, el bienestar. ¿Y cómo logras tú? Ya hiciste la inducción. Es importante generar propósitos y metas comunes, ¿sí? Donde que esas metas son reales, en base a lo que ya dijimos al principio, en lo que tengo, en las condiciones que tengo, ¿ya? Pero viene otro factor importante que genera bienestar en la gente. Es cuando la gente se siente importante dentro de lo que hace. Eso sí, Le haces sentir importante dentro de tu organización. Y ahí viene lo que se conoce como la motivación verdadera. Yo les escucho a los motivadores, a muchos amigos coach. Por si acaso yo también soy coach, ¿no? Porque ahora todos tenemos que serlo. Porque si no, promotores de nuestra propia marca. Exactamente, todos tenemos que ser. No, que la diferencia es que yo sí me agradezco a las personas que me llevaron a estudiar coaching. Yo estudié 3 años. Y fue como toda una carrera. O sea, no es que tuve un curso de fin de semana y esas cosas. ¿Ya? Sí, entonces ahora lo que te decía es que ¿cómo generamos esa motivación, ese bienestar en la gente? Pues ahí yo les invito a la gente, a las personas, a que lean la teoría de la autodeterminación. Claro. ¿Qué significa esto? Es la teoría que más estudios tiene de cómo desarrollar motivación en la gente y son 3 principios básicos. El primero, la gente que está en una organización, debes darle un espacio de que tenga poder de decisión. Correcto. Te ponían el ejemplo acá, ¿no? Que digamos que hay que ajustar las ruedas del carro. Sí. Pero tú decides si lo ajustas con la máquina hidráulica o lo ajustas con la llave. Así es.
Tú dirás, ¿sí? ¿Qué sentido? Pero yo decido cómo lo hago. No me está diciendo, tiene que ser con la máquina hidráulica. Claro. Así sea un pequeño espacio de decisión, Ajá. es importante que la persona sienta que tiene ese espacio de poder ser Claro. autónomo de cierta manera. Acá con Omar, mi amigo que nos acompaña, Sí. él como profesor, él tiene que cumplir una planificación, pero él decide qué estrategias escoge para Así sus es. estudiantes. ¿Ya? Sí. Para inculcar su materia. Entonces, fíjate, eso es tener autonomía dentro de un trabajo, dentro de una organización. Y claro, esta autonomía va incrementando de acuerdo a la visión del líder cuando ve que su trabajador es responsable, cumple, tiene estas fortalezas de ser visionario y todo. Así es. Vas delegándole más responsabilidades. Claro. Entonces, ahí la gente se siente bien porque tiene más poder de decisión. Así es. Pero hay que hacerlo con mucha... Claro, de una irle manera escalando, ¿no? escalando, Como se dice. exactamente. Porque mire, profe, y perdón que le corte, mire que nosotros aquí también en Oña Rodríguez, bueno, la estructura de la empresa mismo ha sido llevada que nosotros hemos tenido que, hemos puesto una parte de embajadores de marca, ¿sí? Y como esto motivacional, porque han llevado un camino trayectorio de tomar esas pequeñas decisiones que han hecho que a la empresa le conlleven a donde está ahora, ¿sí? Ese pequeño reconocimiento. Y a las otras personas a invitarles a ser promotores de la marca, para que saben que este camino es de construcción a llegar a ser un embajador de marca de Oña Rodríguez en este caso. Ajá. Sí. Mira, y precisamente, y para eso se ha hecho, entiendo que lo has hecho a través de un caminar constante, ¿no? De observación, Así de es. análisis y de visión. Mira, y el otro principio que te comentaba es que aparte de darle este poder de autonomía y todo, Ajá. otro de los componentes que genera motivación es que la persona sienta que en su trabajo desarrolla habilidades, Claro. que siempre hay un espacio para el crecimiento. Te comentaba antes de iniciar esta entrevista que mucha gente se retira de las organizaciones no porque no le pagan bien o porque le han tratado mal, es el hecho de que sienten que ya llegaron a su techo y que ya Ajá. no tienen a dónde avanzar. Correcto. Entonces es importante siempre dentro de nuestra planificación ir a ubicar espacios de crecimiento para nuestra gente. ¿Ya? Claro. Entonces aquí en el campo automotriz hacíamos el ejemplo de que una persona se encargaba de los frenos, Claro. pero después resulta que estudió electricidad de autos y ahora Claro. se encarga de la parte eléctrica, y así pueden ir desarrollando muchas habilidades que les permitan darse cuenta que dentro de tu organización pueden crecer. O sea, tiene Ya. un plan de carrera, digamos. Como un plan de carrera, Ajá. exactamente. Pero esto es el desarrollo de competencias. Y el tercero, que es muy importante, es que dentro de la organización sienta la persona que genera vínculos sociales. ¿Ya? Sí. Habrá personas que son un poco, que tal vez este aspecto les sea menos indispensable, pero para otros Sí, sea sí, mucho sí. más significativo. Claro. Sí, sí, Entonces, estos tres componentes que son la autonomía, el desarrollo de competencias y la parte de vínculos sociales, es lo que se llama la teoría de la autodeterminación, la teoría más usada en el mundo sobre la motivación, Claro. que se trabaja en organizaciones, en todo, en los deportes, que yo le trabajo mucho, Ajá. precisamente para que la gente sienta este deseo de sentirse importante dentro de su Así empresa. es. Como se dice, soy imparable hoy día, no hay que me vence. Claro. Pero no te creerás de ese cuento de que todo está en la mente. Que No. Ya no. todo eso ya son teorías Ya, caducadas. caducadas, ya. Preguntas. A ver, Mayrita, nuestra voz en off. Bueno, nos preguntan si el líder se nace o crece, dice, o se nace o se hace en el camino. Saludamos a Arte Soluciones, que nos dice, profesor, una terapia completa con el doctor, por favor. Ya, muy bien, le vamos a dar completa la terapia. Ok. ¿Qué dice, profesor? A ver. ¿Un líder se hace o se forma, ¿Ya? se construye? A ver, líderes podemos llegar a ser todos. Así es. Ya. Ujú. Sí hay ciertos componentes hablando bueno, tendría que hablar de muchas teorías, pero lo voy a tratar de resumido, ¿no? Ajá. Pero sí hay ciertos componentes en mi genética que Ajá. viene de mi estructura familiar, de la fusión, de los genes de mi padre, de mi madre, que sí me pueden dar ciertas como predisposiciones, ojo, Ujú. predisposiciones. Claro. Te pongo un ejemplo. Factor genético. Factor genético. Entonces, mira, pero predisposición, Ujú. porque estoy predispuesto para eso, tengo ese talento, pero si no lo descubro y no lo Claro. trabajo, se va a Así quedar es. ahí y va a morir. Así ¿Sí? es. Sí, Porque el sí, cerebro, sí. las zonas que no usa, esas zonas se mueren con el tiempo. ¿Ya? Así es. Entonces es importante que las personas aprendan a descubrir qué talentos tienen, transformarlos en habilidades, luego en destrezas, luego en competencias, precisamente para ejercer ese liderazgo. Claro. ¿Ya?
Y entender que el líder, para mí, el 90% se forma. Se forma. Y es a través de todos los procesos, y ahí viene una palabra que se llama carácter. ¿Tú has escuchado eso de que tiene el carácter fuerte? Sí, ya. sí. Pero eso está mal dicho. Ya. Porque solamente se atribuye a personas que se enojan o son explosivas, claro, o fosforitos, ya, como Omar aquí. Ya. Así, por eso es profe, pues. Eso es profe. Le acabaron la paciencia a los estudiantes. No, yo soy bastante temperamental, ojo. Pero fíjate que es el hecho de que el carácter realmente se desarrolla en el transcurrir de la vida. Entonces influye tu familia, influye el barrio donde te crías, influye tu escuela, tus amigos, una serie de factores. Entonces esa formación social es la que te permite consolidar este tipo de competencias. Por eso es muy importante. El talento es algo innato, o sea que está ahí, pero que hay que saberlo descubrir y saberlo trabajar con este otro componente social. Claro. Cuando tú tienes esa fusión tan bonita de lo genético y lo social en base a tus talentos, pues tienes una mayor facilidad de liderazgo. Ahora, los talentos muchas veces los descubres porque te tocó. Así es, porque tuvo la necesidad. Eso sí, yo concuerdo con usted, profe, porque la genética, mire que mi mamá es músico, es pianista, pero a mí siempre me gustó el piano. Desde que yo le escuché el piano de cola, ese sonido se me quedó en la cabeza. Claro. Entonces ya, bueno, no había oportunidad. Primero decía, bueno, me apasiona más el tema de la parte de ingeniería automotriz y todo el negocio, pero no me quedé con esa espinita, me puse a estudiar música, porque no tengo ese oído de músico, como dice, para sacar las notas, pero sí para estudiar. Sí. Pero fue una conexión que en realidad sí, con mucho esfuerzo lo pude comenzar a direccionar y por lo menos para sacar una canción. Ahora, es importante entender algo. Tú puedes haber tenido el talento, sino tal vez no lo descubriste temprano, porque la música eso se descubre, o sea, debes estar trabajarlo a edades más tempranas. Sí. Pero, sí, cuando lo comenzaste a trabajar también depende cómo lo trabajes. ¿Por qué? Porque si tuviste un mal profesor de música, pudiste haber tenido el talento, pero si tu profesor más bien te generaba molestia, enojo. No. Más bien mi profesora decía que, bueno, como a mí me gusta la música nacional ecuatoriana, decía, es el primer alumno que viene a pedir que se le enseñe música nacional. Sí. Entonces hubo una conexión mayor porque decía todos de siempre que música clásica, y está bien, ¿no? Son gustos, pero también la música nacional, por ejemplo, pasacalles, pasillos, entonces ha habido esa conexión con esa. Y te pongo un ejemplo, mira, puede ser que hablemos de este ejemplo de la música que es tan bonita, que es mi gran frustración no ser músico. También, ya, pues éntrele, profe, a la música. Pero fíjate que tal vez hubo gente que tuvo el talento, pero resulta que su papá era músico y el hijo veía una actitud, por ejemplo, con la excusa de tocar la guitarra todo, el papá se emborrachaba, armaba problemas, era violento. Entonces el hijo pudo haber nacido con esa predisposición, pero ¿qué le generó esa parte social? Le generó aversión a ese talento. Claro. Porque si yo no quiero ser músico, no quiero ser igual que mi papá. Puede haber pasado. Sí pasa, el 90% tiene la razón. Preguntas, gracias, profe. A toda la audiencia que está en TikTok, a Mariana Gómez, que nos hace una pregunta a usted. Profe, manifestó que hay que separar lo profesional con lo personal. ¿Qué tips podría recomendar? Muy bien. Ya, bueno, ese es motivo de otra entrevista. Porque claro, eso para la segunda temporada, no me entiendo. Mira, no es tan fácil. Ya. Claro. Separar la situación de la persona sí conlleva una gran preparación y eso es un trabajo introspectivo muy interno. Sí, muy interno. Primero, yo lo que les recomiendo siempre a las personas con las que hacemos ejercicios vivenciales, porque esto hay que trabajar lo vivencial, es primero, antes de trabajar el problema, hacer una introspección, hacer un centramiento, ya en una estructura muy básica. Primero, ¿qué quiero lograr con lo que te voy a decir? O sea, ¿cuál es el enfoque de la comunicación que vamos a tener? Ese propósito. Sí, el propósito de la conversación que vamos a tener. Listo. Una, que es importante. Lo otro, especificar muy claro cuál es la situación puntual que voy a tratar. Exacto. Puntual, ¿qué voy a tratar? Porque a veces... ¿Qué pasó? Ahorita la falta y el árbitro le dice roja. Puntualicemos la situación. Porque somos especialistas en dispersarnos. Puta, que sí, que me dijo la abuela, el primo, el tío, la abuela, ya. Tercero, hay que saber manifestar lo que me está provocando la situación. Entonces, por ejemplo, Cristian,
que te atrases todos los días me está generando incomodidad y está generando problemas con tus compañeros y a la vez estamos incumpliendo con los trabajos que tenemos. En ningún momento lo estoy juzgando a él. Claro, así es. Estoy diciendo las consecuencias que se está provocando por la situación puntual que estamos hablando. Así es. Y el otro punto es siempre decir lo que espero de ti. Entonces yo, Cristian, ya me has contado que tienes esto, busquemos alguna ayuda para yo apoyarte y todo, pero yo espero de ti esto. Puntualmente, ¿qué espero? Que venga temprano. Sí, primero. y que aterricemos en una acción concreta, que eso nos falta, saber decir. Así es. Yo ahí a la amiga busca la metodología SPIN en comunicación, te va a ayudar mucho, te habla de saber centrarte, de saber escoger esto precisamente para evitarnos de un problema que puede haber sido pequeño, hacerlo mucho más grande. Claro, porque ahí en realidad ahí viene una toma de decisión, pues, profe. Si lo acato y digo, bueno, ya me hizo la retroalimentación, ve que está equivocándose un problema por llegar yo tarde, y en realidad ahí tengo que ser, como se dice, una persona autónoma y decir, a ver, voy a tomar esa decisión de hacerlo el día de mañana mismo, porque si no, está viéndose truncado el desarrollo de la organización, con las competencias posiblemente de las otras personas, porque un puesto hace conexión en otras personas. Y exactamente lo que habíamos dicho. Tratemos las situaciones en su momento, porque cuando las evitamos y por eso, mira, les recomiendo este libro, Álzate al conflicto, porque es excelente y te habla ahí de que nosotros tenemos mecanismos para afrontar conflictos. Una es la confrontalidad, por ejemplo. Hay un conflicto y confrontamos, pero otra es la evitación. Evito, y a veces yo por no hacer una acción en su momento para evitarme un disgusto, ese problema puede crecer y transformarse en una situación más compleja. Y después se lleva a lo personal, pues, pero ya me está viendo, me cogió el diente. Y aquí está que el profe también, como los alumnos, es que me cogió el diente. Sí. Daño psicológico. No, pues. Y ahí le deriva acá, pues, al compañero. Sí, mira, sabes que la suerte de haber sido profesor tantos años y también, bueno, psicólogo y todo, una de las cosas que a los estudiantes cuando me toca trabajar, digo, es importante entender las cosas, pero hoy hasta las leyes se hicieron de una forma tan superficial, sin analizar tantas cosas, que hoy la gente, para todo, ¿me estás viendo mal? Ya estás acosando o ya tienes algún problema. Y hemos dado una interpretación tan compleja que la gente hoy, hay mucho enfermo psicológico por eso. Porque acuérdate, en nuestro tiempo nos enojábamos, que tocaba, ya, me hacías algo que me fastidiaba, afuera nos vemos, listo, y después éramos amigos. Parece algo grotesco, ¿no? Sí. Pero era una forma que aprendimos a solucionar las cosas nosotros mismos, teníamos autonomía de decidir. Y decidir si le alzaba el rango o no. Y después del día de mañana, grandes panes. No digo que eso no debe evolucionar. No, ya para ahora las redes sociales dicen, cuidado, pero si nos dan más popularidad por eso, gracias. Claro, pero sí es como que hemos hecho o se está haciendo una generación muy frágil emocionalmente. Sí. Y por eso ves que las parejas no duran, se casan y en poco tiempo se separan. Ves que la gente ante llamémosle fracaso, ¿no? Porque hasta los términos hoy son más románticos, ¿no? Ya no hay que decir fracaso. Hay que decir oportunidad de mejora. Eso. Oportunidad de aprendizaje. Una serie de cosas. Claro. Sí, pero está generando que las personas cada vez están más complicados de su salud mental. Sí, verdad. Y obviamente que esto para mí me beneficia, ¿no? Claro, tengo más personas que tratar, pero no debería ser así. Realmente. No debería ser así, pero usted sabe que muchas veces también los vínculos sociales nos lleva también a hacer apoyo. Tanto dentro de las organizaciones, yo le diré una linda experiencia que yo tengo con los colaboradores de aquí de Oña Rodríguez, es que muchas veces nosotros le hemos tratado a ellos de incentivarles a darles una formación en nuestra escuela de negocio que tenemos para que ellos también puedan tener el vínculo con el cliente y tenga que no solo una persona sea la cara de Oña Rodríguez, sino sean todos, y permita que ese vínculo social muchas veces uno le atiende, le da la asesoría, le explica el auto cómo está y le dice, mire, sabe que puede ser al doctor Pablo Ceballos, le dice, mire, doctor, solo una preguntita, yo tengo un problemita, ¿me puede dar una consultita cuando usted tenga tiempo? Claro, vea, ya ese vínculo social ya les lleva a una parte, como se dice, de trascender, porque está buscando esa conexión para tener una mejor, diría yo, red de apoyo. Y segundo,
como se dice ecuatorianamente, los contactos mueven a los profesionales. A ver, un aspecto importante que debemos entender es que no estamos solos. Así Por es. lo tanto, un emprendimiento no tiene sentido sin los clientes, pero la red de apoyo que tú hablas y los contactos que debemos tener son claves, porque Claro. la vida se construye a través de los contactos. Así es. Queramos o no, es a través de los contactos. Pongo ejemplos un poco a veces que no debería ser, ¿no? Porque Claro. deberíamos todo hacerlo por méritos, ¿no? Pero, por ejemplo, mi hija se graduó, yo tengo el contacto que mi pana es director de una empresa, ya, tengo Claro. un contacto. Así es. Entonces, una de las grandes virtudes de las personas es saber generar esas redes de comunicación, esas redes de apoyo, Claro. a través de diferentes mecanismos, diferentes aspectos que nos puedan ayudar. ¿Ya? Claro. Pero fíjate lo importante Sí. entonces que eso significa, ¿ya? Y entender que para lograr algo siempre vamos a trabajar en equipo. Sí. Sí. Los equipos son los indispensables, pues, profe. Imagínate, si yo no puedo manejar y sobre todo algo que les digo mucho a las empresas es, deben consolidar su equipo de trabajo. Claro. Las grandes empresas, como tú les hablamos de Fórmula las- 1, ahí está la clásica. Ya, la clásica. Amante de los fierros. Ya. Podemos hablar de empresas multinacionales que consolidan sus equipos de trabajo precisamente porque se han dado cuenta que al tener un equipo tan cohesionado, tan compactado, es más difícil que una empresa Claro. pueda ir declinando, pero a la vez es más fácil que esta empresa con un equipo consolidado vaya creciendo. Por muchas razones, porque tengo una capacidad creativa más amplia, porque delego responsabilidades, porque y a veces delegar, la gente le tiene miedo a delegar, porque a veces piensa que lo No debe va a hacer hacer bien, todo, claro. y que no lo va a hacer igual que yo. Yo te digo, hasta hace poco yo tenía ese gran miedo de saber delegar las cosas. ¿Ya? Por ejemplo, un informe de psicología no tiene que estar como yo lo hago, si no, no sirve. Claro. ¿Ya? Entonces, Así es. es importante que la gente aprenda a delegar y a trabajar en equipo. Sí. Y lastimosamente nuestro sistema educativo en vez de enseñarnos a eso, nos enseña a ser más individualistas. Claro. ¿Ya? Y entonces en una empresa donde se priorice eso y podamos convencer a la gente de que se una a eso, vas a ver que los objetivos del bienestar va a ser una manera más sencilla de alcanzarlos. Claro, porque eso lo percibe el cliente final, como que es el que nosotros nos debemos todas las empresas. Sí. Porque muchas veces esto también de los equipos, de la conformación de equipos, también es otro curso que el profe también lo da. Sí. Y para líderes muy expresante decirles desde mi punto de vista que a veces también un equipo y también un taller, un negocio con orden, con limpieza, porque eso también percibe el cliente. ¿A dónde estoy entrando yo? Mira, hay que entender algo, y estábamos hablando antes de la entrevista, ¿qué sugerencias podemos dar a las personas, ¿no? Para mejorar, para que su negocio siga creciendo? Acuérdate que en este mundo es un mundo visual. Así es, le entra por los ojos. Sí, entra por la vista, ¿ya? Entonces, te explicaba que hay 4 grandes momentos que hay que considerar para que un negocio pueda crecer. Primero, ¿cómo se entera la gente que existes? Claro. A través de redes sociales, de publicidad. Entonces, mirar la calidad de las publicaciones que hacemos, el boca a boca, que es Ese es el mejor de todos. Claro, sí. Ya, Y el que ha vivido, discúlpeme, profe, Oña Rodríguez se mantuvo hace unos años atrás, los 400 o 500 clientes que llegamos a tener, solo fue por el boca a boca. Por el boca a boca. Porque no había mucho del marketing, tampoco había el presupuesto, honestamente, para comprar un paquete de marketing, pero se construyó en su base, en su origen, por el boca a boca. Ya. Entonces el boca a boca va a ser el mejor y va a durar todo eso, toda la vida, porque es por la confianza, ¿no? Obviamente. Pero de ahí, ¿cómo te enteras que existes? Entonces yo, por ejemplo, estoy buscando un lugar para hacer la alineación y por ahí veo un taller y me voy a fijar en cómo está. Claro. Pues yo me enteré que existe por casualidad, pero yo veo un taller desordenado, sucio y todo. Claro, Entonces, no ya da la buen presentación de su persona, Así es. usualmente tiene el mecánico, tiene la facha de... Claro, exactamente. Hay que decirlo, Sí, es así. pero que ha ido Esta profesión mejorando. es así, claro. Pero que ha ido mejorando. Se ha ido profesionalizando. Se ha ido profesionalizando. Y qué Ajá. bueno que antes la mayoría de títulos de mecánica eran artesanales, ahora Claro. ya hay profesionalización, ya hay Así es. títulos de universidades
qué bueno y que se siga mejorando en eso. Pero te decía, cómo la gente se entera que existes es uno importante. Cómo tus publicaciones, la calidad de mensajes, publicaciones. La otra viene, la primera imagen es fundamental. Así es, la primera impresión. La primera impresión. Uno se iba bien peinadito hasta para verle a la chica que le gustaba. Fíjate que ahí hay una contradicción conmigo. Ya. Yo soy una persona muy suelta en mi manera de ser, claro. De ser en el sentido de la vestimenta, esas cosas. Claro. Pero en el lugar que me conociste nos exigieron que debemos mejorar en eso. Ya. Y a pesar que tal vez yo no puedo compartir, pero lastimosamente el mundo es así. Sí. La gente se deja guiar mucho de la imagen. Como te ven, te tratan. En cierta manera. Entonces, hay que ubicar bien el orden, la organización de los locales, la presentación de la gente y sobre todo el primer contacto verbal marca mucho con la gente. Así es. Cómo la gente se siente que lo recibes, que lo acoges. ¿Ya? Claro. Es muy importante esa parte. El tercero que es fundamental es la rapidez con que entiendes y solucionas su necesidad. Así es. ¿Ya? Entonces, claro. Entender la necesidad del cliente, lo que realmente quiero y la rapidez con que resuelves eso es el otro factor importante. Y la última es darle seguimiento a tu cliente. No, ya se fue, listo, ya me pagó, listo, ya quedamos. Ya, no, buscar la manera. Siguiente. Exactamente. Y esa es como de las 4 fases en los estudios que hemos hecho, que es donde más problemas, digamos, no se le da tanta importancia al seguimiento. Bueno, entonces ahí tú tienes componentes que te ayudan a que tu negocio siga creciendo. Y la otra que es muy importante, una educación continua de tu personal. Exacto. Primero desde el líder, que tiene que seguir siempre preparándose, y una educación continua al personal para que vaya mejorando sus habilidades. Que no es tan simple porque a veces la gente se resiste. Sí, otra vez otro curso. Otro curso. Después le mandan al curso y le dan la libreta y solo ha sido para probar el esfero. ¿Y qué te dieron? No sé. Con el Cristian. No dijo nada, más vino a conversar sus anécdotas. Claro. Entonces, fíjate, incluso ahí lo importante de planificar, bueno, a estas personas, ¿qué curso le voy a dar? ¿Para qué nos va a servir? ¿Por qué este curso? ¿Por qué no este otro? Ya. Entonces, la preparación continua, estos 4 componentes que te he dicho de atención al cliente, que es importante, la preparación continua en la gente y la motivación permanente a través de los 3 principios que te dije, creo que pueden ayudar mucho a que el negocio siga surgiendo. Y sobre todo, ojo, la calidad de tus inversiones. Claro. Y te acuerdas en el curso que trabajamos, te acuerdas que poníamos los ejemplos de las empresas que fueron grandes pero que al final desaparecieron por no saber leer lo que el público esperaba. Así es. Entonces, importante también evaluar la calidad de tu servicio y los cambios a que el mundo está dando, y nos tenemos que adaptar a esos cambios. ¿Ya? Entonces, ahora que es chistoso, ¿no? Pero fíjate, hoy me daba risa porque le pusieron al carro con la máquina hidráulica de las tuercas. Y después trata de, cuando se ponchó la llanta, volvemos a la antigua, ¿no? Entonces, pero fíjate, es eso. Y la gente quiere rapidez. Así es. La gente quiere que le resuelvas lo más rápido las cosas. Dice, vea, ¿sabe qué le pago? Pero hágame este rato. ¿Ya? Entonces, todo eso es importante de entender y saber invertir en lo que te va a servir es muy importante. ¿Ya? Y muchas veces de esas inversiones, profe, yo me quedo con esa parte que es invertir en uno mismo. Porque muchas veces, como yo soy también de la parte que a mí me ha gustado estudiar en función de lo que veo la necesidad. Entonces, muchas veces esta parte de la administración, pienso yo que ha sido, como yo le decía a mi hermana y le decía a mis profes, creo que la parte cuando yo aprendí mecánica, aprendí la ingeniería automotriz, sí me apasionaba, pero no me apasiona tanto como hoy en el tema de la administración de empresas, en el máster, para saber el negocio, porque hago los ejercicios del negocio y estoy ahí preguntando a los profes de alguien más, yo, o tengo una otra pregunta. Entonces, pero se vuelve tan de conexión haber invertido en uno mismo porque le da mucha satisfacción y también eso le obliga a que, dice, si mi jefe está estudiando, cuando me manda los cursos, yo también tengo que hacerle quedar bien. Sí. Mira, ahí viene la situación del ejemplo que tú das, del ejemplo como líder. Entonces, si un líder que yo tengo siempre le veo preparándose, siempre viendo esto, buscando nuevas tendencias,
Entonces tal vez mi colaborador, porque es el término que se usa, Así más es. romántico hoy. Sí, más romántico, todo está romantizado. Ajá. Mi colaborador tal vez te va a tener ese deseo de seguir creciendo también. ¿Ya? Ajá. Y ahí viene entonces la importancia de, como te decía, de a través de este desarrollo de habilidades y de Ajá. entender la dinámica Así del mundo, es. saber ubicar tus prioridades, Ajá. ¿sí? Saber decidir bien sobre tus inversiones y sobre todo saber fortalecer tu equipo humano. El equipo es el que mueve, como se dice, el talento humano es el que mueve a las empresas. Ujú. Y es el que nosotros nos debemos todos los días. Aquí hay la transformación de productos, se da un servicio y más que todo, como se dice, es la parte medular esencial que nos va a llevar a la expansión y que nosotros nos permite tener esa parte que nos va a decir el día de mañana la empresa creció por el tipo de equipo que se tuvo en ese momento. Y no te olvides también que es muy Ajá. importante otro factor, revisar tus procesos. Claro, porque tú puedes tener un Claro. equipo muy talentoso, todo lindo, pero Así si es. tus procesos no están adaptados, no están acordes a la realidad Ajá. de tu negocio o del contexto en el que te desarrollas. Siempre les pongo este ejemplo porque nunca me olvido de don Manuel. Mira, un señor de telas que tenía un almacén de telas gigante, Ya. pero la gente comenzó a irse. Entonces un Claro. día, como mi mamá se llevaba bien con él, dice, no, mi hijo sabe que trabaja él en este lado, le puede ayudar. Entonces me fui a hacer observación, ¿no? Claro. Entonces, claro, ¿cuál era el cuello de botella, el embudo? Ajá, El cuello ¿dónde de estaba? botella, ya. Era que, claro, ya la gente le atendía, compraba las telas, pero don Manolito desconfiaba de la gente en las finanzas. Entonces él era el que cobraba. Pero don Manolito ya tenía 78 años, Va. ya, y no tenía el lector, no tenía códigos, nada, tenía su calculadorita. Y hasta Claro. hacer la fila era inmensa. Entonces era un proceso mal hecho. Y Ajá. fíjate que por ese proceso mal estructurado se Pérdida perdió de clientes. mucha clientela. ¿Ya? Entonces hasta hacerle entender al señor y las necesidades y todo lo demás. Pero mira, entonces es importante Él revisar no cómo- creció Sí. financieramente, ni empresarialmente tampoco. Se estancó. Se Y estancó. fíjate por un proceso que Ajá. todo lo demás muy bien, pero Sí. un proceso mal realizado puede dañar toda tu cadena. Ajá. Y hay que facilitarle al cliente, como se dice, ya compró, ¿qué medios tiene? Pague, listo. Se fue. Acuérdate que estamos en el mundo de la inmediatez. Así es. Filosóficamente se llama la sociedad del vértigo, Ajá. que todo pasa tan acelerado Ujú. que por eso es que también nuestra situación emocional se afecta mucho, porque no nos damos el tiempo de hacer una revisión de cómo estamos nosotros. ¿Sí? Como se diría, de digerir las noticias, las Sí. situaciones que hay en torno. Ahí Ujú. sí yo les recomiendo a todos, nosotros esto con el cuerpo de deportistas que trabajo, siempre les digo, mira, antes del entrenamiento nos tomamos 2 minutitos Claro. para que revises cómo estás tú. Así es. Date unos minutos al día para revisar cómo estás tú internamente, cómo estás, Ajá. cómo está tu salud física, tu salud mental, porque como vivimos tan acelerados, resulta que me he descuidado tanto en mi salud física que cuando yo ya me voy a hacer ver, resulta que tengo muchas situaciones Claro. que no las consideré en su momento. O Así fueron es. cosas que se han acumulado pasito a pasito y en su momento ya me traen consecuencias muy fuertes. Y lo mismo en la salud mental. Lo mismo en la salud mental, porque muchas veces uno tiende a tener esas secuelas, digamos, como líder, ¿no? Porque dice, yo antes era un deportista y ahora ya no soy el deportista, ya no soy el deportista, profe. Pero bueno, Pero bueno, son cosas que se pueden cambiar, ¿no? exactamente. Ajá. Pero lo importante es que el líder es el líder que... Hay una palabra, porque es otra palabra romántica, que le pusimos para vender un curso, ¿no? Porque Claro. tienes que ser marketinero. Así es. Entonces le pusimos el líder que... No es que transforma, sino el líder que como que empuja, ¿no? Se me fue el Claro. nombre. Pero es Que el líder conecta, ajá. que contagia, que mueve, ¿ya? Es el hecho de eso, ¿no? Y para eso, como te dije, viene un componente, 2 componentes básicos, que son esa parte genética que hablábamos, y también esa parte social que hemos ido construyendo, y cómo llegamos a conectar con la gente, que es importante. Que eso es lo más importante para las empresas, dar buenas noticias y malas noticias. Pero bueno, profe, esto ha sido, como usted dice, la velocidad de la información y todo lo demás. Ahora tenemos muy estructurado que a veces de la inmediatez, usted dice, ya no puedo ir a comprar la aplicación, el celular y ya me trae.
y me evito que voy a irme a tal lado, me voy a traer la logística, etcétera. Mira, esto de la inmediatez, este crecimiento que hemos tenido, bueno, qué bueno, ¿no? Hemos pedido, imagínate antes yo para decirte algo, éramos compañeros, éramos vecinos, yo tenía que irte a tu casa a tocar la puerta, decirte Cristian está y conversar, ¿no? Y te veía frente a frente. Ahora todo es por chat, por mensaje. Y si tú te das cuenta, la gente ha perdido mucha habilidad de comunicación. Más en la pandemia se profundizó más con esto. Y en una organización que es bueno saber mantener estos márgenes, ¿no? Tener estructurado esto de hacer las cosas rápido, está bien, pero no olvidarnos de la otra parte. Claro, porque sí, es esa conexión muy de vínculo, digamos, porque también, aparte de eso, hay que tener esta palabra que le pusieron, los vínculos con el estudiante, con el vínculo con el colaborador, con los compañeros. Y eso yo le decía a mi hermana, me dice, oye, ¿cómo te ha ido todos los cursos? Le digo, ve, espectacular, yo disfruto los cursos. Y ahora les quiero presentar, bueno, el profe me transmitió el termómetro emocional, y que es muy importante, diríamos, yo quisiera cerrar con eso, profe, que el termómetro emocional se lo aplique siempre a todas las reuniones, al diario vivir, digamos, de la empresa. ¿Cómo sería eso, profe? Bueno, es una técnica que empezó con niños, pero precisamente lo que se busca es que las personas tengan más conciencia de cómo están emocionalmente. Entonces, para eso primero hay que hacer un proceso educativo. Primero, debes incrementar tu vocabulario de emociones. ¿Te acuerdas que hicimos el ejercicio de cuántas palabras relacionadas con emociones y sentimientos conocían? Correcto, y ya nos quedamos en 5 o 10 y después se repetía lo mismo. Exactamente, entonces a través de la lectura nos ayuda mucho a incrementar nuestro vocabulario de emociones. Saber qué significa tal cosa para darle su connotación propia, ¿ya? E incluso de las palabras que son más de la jerga, ¿no? Por ejemplo, espero no se moleste aquí la gente. No. Estoy cabreado, estoy ya sabes. Claro. Entonces, furioso. Entonces, incrementar nuestro vocabulario de emociones nos va a ayudar mucho. Pero una vez que identificas tu emoción, le das un nombre, eso ya te alivia mucho. Entonces, yo tengo esto, o sea, me pasa esto, ¿ya? Estoy enojado. Y si vamos más allá, estoy cabreado, estoy así. Y le vamos dando como un nivel, una connotación, ¿ya? Y la otra, esto del termómetro emocional, es que cuando empezamos una reunión, y esto lo hemos hecho en varias empresas, es el hecho de que cuando llegamos y calificamos cómo me siento. Y tengo un termómetro ahí, ¿ya? Y voy ubicando la emoción y le voy dando un puntaje. Entonces estoy enojado, 9. No me digan nada. Colores, ¿no? Entonces no necesito decir nada. Si ya ves que pone el enojo y te pone un 9, coges ahí el sticker del enojo, que son colores todos, ¿no? Colores, y el puntaje le pones el 9. Yo, si le veo a Lomar así, digo, mejor algo estar tranquilo, no le voy a decir. Entonces es aprender eso. Entonces, y no necesitas ni hablarlo, porque hay gente que le cuesta expresarlo. Entonces es simplemente nombrar tu emoción y darle un puntaje. Ya, eso en las escuelas, ahora en las escuelas, estuve en la oportunidad de trabajar como capacitador en cursos. No he hecho el seguimiento porque no me han invitado otra vez, pero digo, a ver, la idea es que a un niño le enseñes a decir, esto me pasa, ¿sí? Y en este nivel estoy. Yo creo que eso podría evitarnos tantos problemas. Sí. Aprenderíamos a que la gente tenga una estrategia de sacar su emocionalidad, no solo con la violencia, ¿ya? Entonces, en una reunión, hacerle que la persona, o lo que hicimos el ejercicio de todos los días, de los 3 días que fueron, o sea, bueno, ¿cómo llegas a este encuentro? ¿Llego triste? ¿Llego alegre? ¿Llego molesto? ¿Ya? Y esa emoción, ¿cuánto le pones? ¿Ya? Entonces, parece tan simple, pero ayuda muchísimo, ¿no? Y es simple realmente, pero sí requiere una disciplina, una constancia. Sí, porque muchas veces tú entras a una reunión, profe, y uno entra conectado. Sí. Y después, ¿te acuerdas del cliente que tenemos del problema de mañana, de ayer? Perdón, ¿qué? Es que, a ver, el cliente se llama yo estoy conectado y la otra persona está conectada. A veces te pasa eso. Otro de los aspectos importante que buscamos que se logre, y que se digo, son cosas pequeñas, pero que con la práctica te logran mucho, es hacer un centramiento antes de una reunión. ¿Un centramiento qué es? Listo, muy bienvenidos. ¿Cómo llegamos? Llego así. Listo. Hoy el objetivo de nuestra reunión es esta. Por favor, conectémonos con nosotros. Vamos a puntualizar esto. Listo. Un centramiento que te lleva 3-4 minutos, pero que te evita una serie de connotaciones, como lo que tú me estás contando. Claro. ¿Ya? Sí.
pero a veces le tenemos miedo a la simplicidad, ¿no? Piensan que estas cosas no funcionarían, pero bueno, es a la gente que lo quiera aprovechar, que lo aproveche, ¿no? En realidad, como decía Henry Ford, en las pequeñas soluciones está lo máximo. Lo máximo, pero sí, lo importante es esta parte, ¿no? Claro. Sí. Bueno, entonces, mira que de estos temas podríamos hablar muchísimo. Sí, nos podríamos ir de largo, profe, pero bueno, yo quisiera que finalmente usted nos deje los contactos, donde le pueden usted hacer la consulta. Después haremos unos sorteos con las personas que interactuaron y pues invitarles su última invitación a todos nuestros amigos emprendedores y empresarios, su mensaje final. Bueno, para los emprendedores, yo admiro a todos los emprendedores porque corremos riesgos, pero hay que correr riesgos con inteligencia. Eso. Y eso significa una preparación continua, un autoconocimiento de nosotros y sobre todo aceptar que en medio de nuestro esfuerzo también puede haber equivocaciones y puede haber fallas y algunas cosas que no nos salgan, es parte de nuestro crecimiento. Entonces, invitarles a que sigan con ese anhelo, pero con conciencia. Sí. De conciencia, con ese deseo. Bueno, sus contactos, profe, ¿dónde le pueden conseguir? A ver, redes sociales, sí, números telefónicos. Un favor, estamos justamente esta semana he ampliado mi equipo de trabajo porque a ratos yo me sentía como un poco en el aire. Claro. Y hemos encontrado chicos que tenemos propósitos muy parecidos. Claro. Así que vamos a reformular nuestras redes. Mi empresa se llama CIMA, con Y, CIMA, Psicología para el Alto Rendimiento. Aquí sí lo puedes enfocar, ahí está. Eso, ahí. CIMA, Psicología para el Alto Rendimiento. Correcto. ¿Ya? Y trabajamos todo lo que es psicología clínica, psicología, mi pasión que es la psicología del deporte, que tengo la suerte de ser presidente de Psicólogos del Ecuador, wow. ¿ya? Y también lo que es todo lo que es la parte educativa. Ya, y la otra, estamos reestructurando nuestras redes, las hemos cerrado un tiempo porque faltaba darle forma a eso. Entonces yo como no conozco tanto el tema, busqué un equipo que me ayude, hemos delegado responsabilidades y posiblemente en unos 15 días aspiramos ya tengamos todos en Facebook como CIMA y también en Instagram para que nos puedan seguir. Muy bien, y en TikTok pues le invito también, profe. Bueno, sabes que esa red me crea un poco de conflictos, pero bueno, como toca adaptarse, toca hacer como le tocó llevar al podcast. No, nuestro podcast está por TikTok y también el canal de YouTube. Sí. Y nuestro teléfono de contacto es el 0987-436563. Repito, el 0987-436563. Y no te olvides, yo ofrecí una evaluación, tú te la lanzas con que 5. Bueno, ya le tocó pagar a Doña Rodríguez eso. A ver, las personas que deseen, es una evaluación de personalidad que se llama el Big Five, los 5 grandes rasgos que te decía. Ahí sí, los 5 rasgos. Los 5 grandes rasgos. Los 5 grandes rasgos que es importante que la persona determine, ¿no? Entonces, la persona que desee, con muchísimo gusto. Muy bien. Lo podemos hacer virtualmente o lo podemos hacer presencialmente, no tengo inconvenientes. Ya, profe. Entonces ahí, muchas gracias por haber aportado este programa que está enfocado a construir, digamos, esa parte a los emprendedores, a los empresarios, para que tengamos estas herramientas y el día de mañana tengamos algo más que hacer el día de mañana, pero ya más planificado, más organizado. Y les invito a todos ustedes, nuestros oyentes, nuestros amigos y nuestras amigas, que nos sigan en YouTube, en Instagram, en TikTok. ¿Sí? Aquí les dejo la cajita de comentarios para que se suscriban y le den like. Así es que gracias. Muchas gracias. Gracias. Cada historia nos recuerda el poder de la ingeniería y la visión humana para innovar. Gracias por habernos acompañado en el podcast de Oña Rodríguez. Te esperamos el próximo episodio para conocer más historias que transforman el mundo de los negocios. Acelera y nos vemos en la próxima curva.